Para cuando el cliente reclama, ya es tarde, el producto malo ya salió. Pero tu proceso te avisó mucho antes, con días de anticipación, y nadie supo leer la señal. Esa señal vive en una herramienta de hace casi 100 años que sigue siendo la más poderosa del control de calidad, la carta de control. Hoy aprendes a construirla y, sobre todo, a leerla. Esto es lo que vas a poder hacer al terminar. 3 habilidades que te vuelven el que detecta el problema antes que nadie en la planta. En el video anterior viste la variación, causa común, el ruido normal, y causa especial, la señal de que algo cambió. Hoy usamos la herramienta que la separa en la práctica y te avisa a tiempo, la carta de control, paso a paso. ¿Qué carta usar? Primero, una decisión que mucha gente se salta. No hay una sola carta de control, hay familias, y elegir la correcta depende de qué tipo de dato mides. Hay 2 grandes tipos. Si mides una magnitud continua, como peso, longitud o temperatura, tienes datos de variables, y usas cartas como la de medias y rangos, o la de valores individuales. Si en cambio cuentas cosas, como piezas defectuosas o número de defectos, tienes datos de atributos, y usas cartas como la P o la C. Primera regla, identifica tu dato, luego eliges la carta. Veámoslo con café del altiplano, que ya conoces. Si lo que vigilan es el peso de cada bolsa, una magnitud que se mide, usan una carta de variables, medias y rangos. Si en cambio contaran cuántas bolsas mal selladas salen por lote, eso se cuenta, y usarían una carta de atributos. Mismo proceso, distinta pregunta, distinta carta. Para empezar, la más común y útil es la de medias y rangos, para datos continuos. Pero la buena noticia es que todas se leen igual, una línea central y 2 límites. Si entiendes una, las entiendes todas. Y un dato que dimensiona su poder, la carta de control no es una moda pasajera. La inventó Walter Shewhart en 1924, en los laboratorios Bell. Un siglo después sigue siendo el estándar del control de calidad en las mejores plantas del mundo. Pocas herramientas envejecen tan bien. ¿De dónde salen los límites? Aquí está el concepto que separa a quien sabe de quien copia plantillas. Los límites de control se calculan a partir de la variación natural de tu propio proceso. La línea central es el promedio, y los límites se ponen a 3 desviaciones estándar por arriba y por abajo. Salen de tus datos, no de un deseo. ¿Y por qué 3 desviaciones, ni más ni menos? Por pura estadística. Entre menos 3 y más 3 desviaciones cae el 99.7% de la variación natural de un proceso. Así que un punto que se sale de ese rango tiene menos de 3 en 1000 de ser puro azar. Cuando se sale, casi con certeza, algo cambió de verdad. Y aquí la pregunta que más errores causa en toda la industria. ¿De dónde deben salir los límites de tu carta de control? De la variación real de tu proceso. Este es el error más común y más caro, poner como límites de control la especificación del cliente. Son cosas distintas. La especificación es lo que el cliente quiere, los límites de control son lo que tu proceso de verdad puede hacer. Confundirlos hace que tu carta mienta y deje pasar los problemas. Grábate esta diferencia, porque vale oro. Los límites de control salen de tu proceso, miden estabilidad y los calculas tú con tus datos. La especificación viene del cliente, mides y cumples y es un requisito externo. Una carta con los límites equivocados es peor que no tener carta. Leer las señales. Con la carta lista, viene lo importante, leerla. Mientras los puntos bailen dentro de los límites y sin un patrón claro, tu proceso está bajo control, solo ves causa común. Pero hay señales que delatan una causa especial. La más obvia es un punto que se sale, como este. Pero hay otras, más sutiles y igual de importantes, que la mayoría no ve. Estas son las señales clásicas de que algo cambió, las reglas que usan los expertos. 1. Un punto fuera de los límites. 2. 7 o más puntos seguidos del mismo lado de la línea central. 3. 6 o más puntos seguidos subiendo o bajando, una tendencia. Y 4. Cualquier patrón que claramente no parezca al azar. Cualquiera de estas dice, investiga, algo pasó.
Un detalle práctico que decide si tu carta sirve, cada cuánto medir. No esperes a fin de turno para graficar todo junto. Toma muestras pequeñas y frecuentes durante el proceso, porque la carta vive de datos a tiempo. Medir tarde es como usar el espejo retrovisor para esquivar un golpe que ya ocurrió. Ponte a prueba. Tu carta tiene 20 puntos, todos cómodamente dentro de los límites. Pero los últimos 8 van bajando, uno tras otro, en línea casi recta. ¿Tu proceso está bien? No está bien, es una señal. Aunque ningún punto se salga, 8 puntos bajando en fila no es azar, es una tendencia, y delata una causa especial en marcha, tal vez una herramienta que se desgasta poco a poco. La gracia de la carta es justamente esa, detectar el problema mientras crece, antes de que cruce el límite y se vuelva un defecto. Control no es lo mismo que capaz. Y un último concepto que casi nadie tiene claro y vale carrera, que tu proceso esté bajo control no significa que sea bueno. Bajo control quiere decir estable, predecible. Pero un proceso puede ser perfectamente estable y aún así producir, de forma consistente, producto fuera de la especificación del cliente. Tu turno, y este conecta todo. Tu carta lleva 20 puntos, todos dentro de los límites y sin ningún patrón raro, está bajo control. Pero resulta que el 15% de tu producto sale fuera de la especificación del cliente. ¿Tu proceso está fuera de control? No, no está fuera de control, está perfectamente estable. El problema es otro, no es capaz de cumplir la especificación. Está centrado y es predecible, pero su variación natural es demasiado ancha para lo que el cliente pide. Control y capacidad son dos cosas distintas, y medir la capacidad, con los índices CP y CPK, es justo el tema del próximo video. ¿Por qué vale la pena todo esto? Porque una carta de control bien usada cambia tu planta de raíz, dejas de reaccionar tarde y empiezas a anticipar, atrapas el problema mientras crece, no cuando ya es un lote rechazado, y por fin sabes cuándo actuar, casi más importante, cuando no tocar nada. Recapitulemos. Elige la carta según tu tipo de dato, variables o atributos. Calcula los límites con la variación real de tu proceso, a 3 desviaciones, y nunca los confundas con la especificación del cliente. Lee las señales, un punto fuera, 7 seguidos de un lado, una tendencia, o cualquier patrón no aleatorio. Y recuerda el matiz que separa a los expertos, que un proceso esté bajo control no significa que sea capaz de cumplir. Piénsalo para tu operación. Si pusieras en una carta de control la característica más crítica de tu proceso, esa que cuando falla genera reclamos, ¿qué crees que verías? ¿Puntos tranquilos dentro de límites, o señales que llevan tiempo gritando y nadie había sabido leer? La carta de control es casi centenaria y sigue ganándole a tableros mucho más caros, porque hace algo único, te avisa a tiempo. Empieza esta semana con una sola variable crítica, calcula bien sus límites y obsérvala. En el próximo video respondemos la pregunta que dejamos abierta, ¿tu proceso es realmente capaz de cumplir? Eso se mide con CP y CPK, activa el modo Kaizen.